Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, en la que vamos a contar con el testimonio de Pablo Gil, gran experto en mercados financieros, y bueno, pues dar en primer lugar la bienvenida a todas aquellas personas, ya sea desde España o desde otros países, que se han podido conectar y que nos acompañan en la tarde de hoy. A todos nos une el interés por las finanzas y por los mercados financieros. Y de la mano de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y desde su plataforma interactiva, vamos a reunirnos todos hoy para hablar de finanzas y hablar de mercados financieros. Simplemente un par de apuntes para comenzar, incluso a los que nos acompañan desde Canadá, que acaban de incorporarse al chat. Bueno, pues destacar el agradecimiento a todas las personas que se han podido conectar. Hablaremos en el coloquio final y intercambiaremos puntos de vista sobre la inversión y sobre las finanzas. Y recordaros que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, aunque nuestra sede está en Valencia, llevamos trabajando desde 1990 por la formación financiera y por la divulgación. Tenemos un premio anual de divulgación financiera que ya va por la edición número 15, que con carácter anual lo otorga nuestro patronato. Y además de ello tenemos actividades formativas, divulgativas, como el webinar de hoy, también webinars mensuales sobre finanzas que se denominan FabTech, que algunos de ellos tienen lugar de forma simultánea, presencial y online, y otros directamente se hacen de forma online. Para aquellos que os gusten las finanzas, destacar que vamos a hablar de perspectivas de renta fija en el mes de noviembre, por si estáis interesados, y también vamos a hablar de perspectivas de inversión en mercados financieros en diciembre para ese cierre de ejercicio y para comenzar el nuevo año. Y además de ello, bueno, pues destacar que tenemos también formación de posgrado. Esa formación de posgrado en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, de la mano de universidades que nos acompañan en la expedición de títulos. Tenemos un máster de asesoría jurídica de empresas. Y también tenemos un máster en finanzas, que va a ser el protagonista de la primera parte del webinar de hoy. Para ello me acompaña Leonor Vargas, directora financiera de la Fundación, que forma parte del equipo de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Destacar que este máster bursátil y financiero ha recibido premios, pues por ejemplo, de la Fundación ADI, de la revista Economía 3, y que es una formación muy innovadora, muy interactiva, flexible, sobre finanzas corporativas y mercados financieros, y que contamos dentro del claustro académico del máster con gestoras de fondos, con intermediarios financieros, con expertos, y que recientemente algunos de estos expertos en nuestra edición de manuales, pues hemos editado un manual de valoración de empresas que os puede interesar a aquellos que estáis interesados también en el mundo de la inversión. Y también recientemente hemos editado un diccionario de finanzas sostenibles. Todos aquellos que estéis interesados en las finanzas sostenibles también podéis aprender de la mano de la Fundación. Para terminar mi intervención de hoy, recordaros que la mayoría de las actividades de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, en torno al 80% de nuestras actividades anuales, son gratuitas, que las tenéis disponibles en la web de la Fundación, www.febf.org. Si tenéis interés en estos recursos gratuitos y en recibir nuestro newsletter mensual, por favor, decirlo en la encuesta de valoración que realizaremos al finalizar el webinar, o nos mandáis un correo electrónico al mismo correo electrónico que os inscribisteis a este webinar, y podréis profundizar de forma gratuita en este conocimiento y en este acercamiento al mundo de la inversión. En cualquier caso, si queréis especializaros en finanzas, la mejor vía es el máster de finanzas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, del cual os va a comentar con mayor profundidad Leonor Vargas, que me acompaña a continuación. Le doy paso a ella y después seguiremos con el webinar. Muchas gracias, Leonor. Buenas tardes y el micro es tuyo.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, y bienvenidos a esta masterclass organizada por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en colaboración con Pablo Gil. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre la formación y sobre todo la formación de posgrado en finanzas. ¿Vale? Una vez acabemos esta parte, pasaremos la palabra a Pablo, que es nuestro invitado de hoy, y nos hará su intervención. En la Fundación tenemos el objetivo de divulgar y de formar a los profesionales en finanzas y mercados financieros del futuro. Entonces, organizamos todo este tipo de masterclass. Normalmente organizamos 2 o 3 al año, que siempre tienen un contenido de interés como el que hoy nos ocupa. Antes de profundizar un poco en el máster y como una formación de posgrado especializada, sí que me gustaría que nos paráramos un momento y pensáramos qué es formación, porque muchas veces se habla de formación a nivel general, hay muchísima formación en el mercado, ya sea formación online o ya sea formación presencial o incluso híbrida, pero sí que es cierto que la formación es un conocimiento, o a nosotros desde la Fundación, que llevamos más de 35 años impartiendo formación en finanzas y especializando a los profesionales que se van a formar en el futuro, nos gusta decir que la formación es un proceso. Es un proceso y es un conjunto especializado de conocimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que nos van a servir para ejercer la profesión, ¿vale? En este caso, estamos hablando de poder formar a personas que quieran desarrollar su carrera profesional en el asesoramiento financiero o en el análisis financiero o en los mercados financieros o en las finanzas corporativas. Al final, la formación es una inversión a medio y largo plazo y la tenemos que ver así, y es una parte continua que va a convivir con nosotros a lo largo de toda nuestra vida profesional. Siempre es importante que esa formación esté muy orientada hacia nuestros objetivos profesionales, es decir, hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera profesional. Queremos ser asesor financiero, queremos ser analista, queremos ser gestor de patrimonios, ¿vale? Entonces, hay que elegir la formación adecuada, ¿vale? Para especializarnos y complementarla. Y al final, todo este proceso y conjunto de conocimientos va a ser un factor clave de competitividad de cara a poder incorporarnos al mercado laboral y a desarrollar nuestra carrera profesional. Y entonces esto lo enlazamos con una pregunta que es muy fácil y que vosotros me podréis preguntar, que ¿por qué tenemos que hacer nosotros el máster bursátil y financiero y no elegir otro de los miles que hay en el mercado hasta ahora, y que cada uno tendrá su buena calidad o su especialización? Pero ¿por qué vamos a elegir el nuestro, el que organiza la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros desde hace más de 30 años? Primero, porque os vais a especializar en bolsa y en mercados financieros y finanzas corporativas. Es un máster que lo hacemos en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, con lo que también aporta un valor añadido a esa parte de formación permanente y continua. Luego también porque nos va a ofrecer la posibilidad de poder, una vez acabemos el máster, acceder a la certificación profesional de EFPA España de asesor financiero europeo, que al final es una certificación y una formación necesaria y obligatoria para poder ejercer la profesión, y que la directiva europea MiFID, ¿vale?, exige para poder ejercer el asesoramiento financiero a nivel español o a nivel europeo también, porque con esta certificación puedes ejercerlo en otros países europeos que forman parte de la red de EFPA. Y luego, además, por la última razón, y yo creo que al final, cuando alguien está realizando una formación y va a invertir su tiempo y su dinero, lo que quiere es obtener una rentabilidad. Y qué mejor rentabilidad que conseguir un buen trabajo, o el trabajo al que tú te quieres dedicar, al que tú vas a tener pasión por él, ¿vale? Pues el ratio de empleabilidad de los alumnos del máster bursátil y financiero a lo largo de estos 30 años está en el 85%, e incluso podría deciros que roza el 90%. También es verdad que depende un poco de promociones, ¿vale? Y depende también un poco de la actitud y del empeño y de las habilidades de cada uno de nuestros alumnos. ¿Y a qué perfiles podemos optar cursando esta especialización que ofrece la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros? Bueno, pues mirar, podemos trabajar en una empresa de servicios de inversión. Ahí tenemos a las sociedades, a las agencias de valores, a las sociedades gestoras de carteras y a las empresas de asesoramiento financiero independiente, ¿vale? A las EAFIs. Podemos ser analista financiero, gestor de fondos de inversión, asesor financiero, director de banca privada, gestor de carteras, ¿vale? A todos los niveles. Director financiero en empresas, siempre desde un punto de vista de un director financiero muy estratégico que está vinculado directamente al Consejo de Administración y a la Dirección General. Podemos ser gestor de riesgos, tanto en entidades financieras como en empresas. Experto en operaciones corporativas para realizar operaciones de fusiones, adquisiciones, escisiones, etcétera, compraventa de empresas, valoración.
Luego podemos también formar parte de departamentos en empresas cotizadas para vincularnos a la parte de o a la parte de la normativa vinculada más a la CNMV o al cumplimiento normativo o a la parte de ayudar y dar apoyo al inversor. O podemos también optar a técnicos en organismos supervisores como la CNMV o ESMA a nivel europeo, ¿vale? Donde mucha parte o la gran contenido de nuestro máster, ¿vale? Forma parte de esos contenidos oficiales a los que puedes acceder si quieres entrar en uno de estos organismos. ¿Y qué cualidades son valorables en estos perfiles, ¿vale? Que son al final los más demandados y los que las empresas nos solicitan a nosotros porque saben que nuestros alumnos cumplen, por una parte, el conocimiento de la preparación, que es los conocimientos académicos que el máster va a aportar, esa especialización aparte de la carrera que ya puede tener cada uno de nuestros alumnos, pero también además les vamos a intentar inculcar una visión estratégica, una proactividad, que sean adaptables al cambio. Los mercados financieros, y como Pablo luego explicará, están totalmente en movimiento, o sea, nada es igual que el día anterior ni que el segundo anterior, y es importante también tener un perfil multidisciplinar. Al final tú siempre vas a tener que trabajar en equipo y no puedes trabajar en un departamento estanco dentro de cualquiera de los puestos que hemos visto anteriormente. Capacidad analítica y orientación al resultado son cualidades también fundamentales y muy demandadas. Y luego habilidades y competencias. Y aquí no podemos dejar de hablar de las competencias digitales, ¿vale? De las skills digitales. Ahora sabemos que la inteligencia artificial está presente en todos los sectores y que al final va a ser algo que va a estar en nuestro día a día y es importante saber aplicarla, utilizarla, ¿vale? Y aprovecharnos de esa tecnología. ¿Quién colabora con el máster en nuestras prácticas y en nuestra bolsa de trabajo? Pues tenemos sociedades de inversión como GVC Gaesco, Renta 4, tenemos también gestoras de patrimonios como ATL Capital, tenemos gestoras sostenibles como NOW, tenemos consultoras como Deloitte y Grant Thornton, sobre todo destinadas a la parte de lo que es advisor, ¿vale? No a la parte tanto de auditoría como vosotros la podéis conocer, ¿vale? Aunque también podríamos entrar ahí, pero es un perfil un poco más separado del máster que nosotros preparamos. Luego, consultores financieros especializados como GB Consultores, entidades financieras como Sabadell o Ibercaja o Caixa Popular, siempre dedicado a tema de lo que son departamentos de riesgos, mercados de capitales o banca privada, departamentos financieros de empresas que realizan coberturas y que tienen un departamento muy potente financiero con la función financiera totalmente desarrollada, como Airnostrum, empresas tecnológicas vinculadas a las finanzas, como Insomnia o Finametrics, que está dentro del grupo Allfund, o EAFIS, empresas de asesoramiento financiero, como Andar Patrimonios o Ética. Como veis aquí, podemos ver absolutamente todas las entidades que colaboran con nosotros y que cumplen o que acogen a los perfiles a los que puedes acceder si te formas con nosotros. Aquí también tenéis los QRs donde podéis descargaros el dossier completo del máster bursátil, ¿vale? El máster tiene una duración académica de 1 año, empezará el 16 de octubre, ¿vale? Estamos ya cerrando las matrículas, estamos ya en la última etapa. Si alguien tiene interés, por favor, contactar con nosotros. Y las clases son lunes, martes y miércoles de 4:30 a 8:30. Es presencial, para nosotros la presencialidad y el networking es fundamental y está complementado con esas prácticas que os hemos comentado anteriormente, ¿vale? Tiene un precio de 8.500 euros y para poder acceder a él hay que hacer una prueba de selección que puede ser online o presencial. Luego una entrevista que la podemos ajustar a vuestros horarios. Este máster también muchas veces se compatibiliza con trabajo, ¿vale? Con la actividad laboral, porque muchas veces la gente lo que quiere es especializarse y a lo mejor ya tiene algo de recorrido en el mundo de las finanzas y luego hay que hacer una pequeña prueba de conocimientos. En cuanto al programa, yo creo que se divide en 2 grandes módulos que podéis descargaros a través del QR que tenéis ahí en la pantalla y si no accediendo a nuestra página web. Tiene 2 grandes módulos, uno que está dedicado al tema de los mercados financieros y a la bolsa, donde podemos ver desde renta variable, renta fija, derivados, la parte de gestión de carteras, los 2 tipos de análisis, fundamental y técnico, todo ello dentro de un marco normativo y de un marco macroeconómico que es fundamental, aparte, por supuesto, del enfoque fiscal. Cualquier decisión financiera siempre va a tener una implicación fiscal. Y luego, por otra parte, tenemos la parte de finanzas corporativas, donde se va a desarrollar un módulo de análisis económico-financiero desde el punto de vista del análisis para que podamos llegar tanto a la valoración de empresas como a la parte del análisis fundamental, de análisis de sectores
y de compañías, ¿vale? O a la parte de compraventa de empresas, cómo valoran una compañía, cómo pedir financiación, ¿vale? Una parte muy completa siempre desde un punto de vista de las finanzas muy estratégicas. Hemos introducido en los últimos años un módulo de finanzas sostenibles. Los criterios ESG han venido para quedarse y se tienen en cuenta en todas las carteras, tanto en fondos de inversión a la hora de seleccionar compañías como a la hora de buscar rentabilidades adicionales. Y creemos que es un valor añadido también dentro de nuestro máster. Y todo eso se va a complementar, pues evidentemente con productos de seguros y con planes de pensiones y con los seminarios profesionales que la Fundación ofrece y que podéis ver a través de su agenda que está en la página web, donde, como bien ha dicho Isabel, la mayoría o el 80% son gratuitos y otros tienen costes pero muy asequibles, porque al final nuestro objetivo es un objetivo fundacional de divulgación y de formar en finanzas pues a los futuros profesionales de tanto de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. Tenemos alumnos de Latinoamérica, tenemos alumnos de otras comunidades españolas y, bueno, lo importante es tener ganas y querer aprender, ¿vale? Y siempre orientar tu formación hacia tu objetivo profesional. Al final, ¿qué ofrece nuestro máster? Es un máster único en la Comunidad Valenciana, especializado en finanzas y mercados financieros. Tiene un enfoque práctico, eminentemente práctico e impartido por profesionales del sector. Es un título propio porque lo realizamos con la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ofrece ese networking, esos contactos, esa relación entre los inversores y los emisores. Ofrece prácticas y los seminarios profesionales. Al final, yo os diría que os animarais a informaros a través de nuestra página web, a este QR que os he puesto aquí, y que vengáis a conocernos. Estamos aquí en Valencia, en el Paragüey del Arenós, al lado del Marqués de Dos Aguas. Podemos concentrar una entrevista por internet, online, y si hay alguien que tiene alguna duda o que quiere compartir alguna inquietud, podemos sin compromiso establecer pues una reunión informal para contaros más detalles o informaros de lo que necesitéis. Yo, sin más, os agradezco a todos vuestra participación y paso la palabra a Isabel para que nos presente a nuestro ponente de esta tarde. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Leonor, por todo lo que nos has explicado del máster de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Tal y como ha destacado Leonor, cualquier duda, cualquier comentario, si estáis interesados en inscribiros o en conocer la formación que ofrece la Fundación, por favor, enviarnos un email o, bueno, poneros en contacto a través del chat, que lo tenéis a la derecha de vuestra pantalla, desplegando la flecha morada. Y sin más, voy a continuar presentando al ponente estrella del webinar de hoy. Tenemos con nosotros a Pablo Gil y, bueno, pues hay que destacar y agradecer enormemente que nos acompañe en la tarde de hoy, porque yo sé el lío que lleva habitualmente y, bueno, pues yo diría que es el Warren Buffett español. A lo mejor, bueno, ya se lo han dicho, no es la primera vez que se lo destacan, pero sí que es cierto que es una persona que, bueno, pues es una leyenda en la inversión y en los mercados financieros. Yo le agradezco muchísimo que nos acompañe y destacar, bueno, pues que en su formación es economista, experto en bolsa y mercados financieros. Ha ejercido como gestor profesional durante casi 4 décadas y es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad CUNEF, aunque me consta que está inscrito en un curso de Inteligencia Artificial, que luego igual nos lo comparte, y que incluso está matriculado él a la vez que están matriculados sus hijos, con lo cual es tremendamente dinámico y divertido. A lo largo de su carrera profesional, bueno, pues Pablo ha sido director del Departamento de Análisis Técnico del Banco Santander, socio fundador del primer hedge fund Market Neutral en España, con casi 500 millones de euros bajo gestión, y también fue nombrado como uno de los 5 mejores fondos del mundo en su categoría a principios de la década del 2000. Destacar que en 2013, bueno, pues fundó metodotrading.com, que se galardonó por Rankia como mejor escuela de inversión de mercado. Destacar que también Rankia destacó el máster de finanzas de la Fundación de Estudios Bursátiles como el finalista en 2022. Y bueno, pues volviendo al currículum de Pablo Gil,
bueno, pues ha obtenido muchísimos galardones. Perdonar si me dejo alguno, ha sido reconocido mejor analista técnico, uno de los mejores divulgadores financieros, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Y bueno, pues yendo a números, ha impartido más de 9.500 seminarios, tiene 200.000 seguidores en YouTube. Es reconocido dentro y fuera de las redes sociales por su rigurosa labor divulgativa. La cercanía, la facilidad para explicar los conceptos, los palabras, los mercados financieros y todo ello de una forma sencilla, con lo cual está plenamente alineado con el objetivo fundacional de la divulgación que nos reúne en la tarde de hoy. Y además, bueno, pues destacar que ha publicado en 2022 con Editorial Planeta, os recomiendo que os lo compréis, un libro que se titula Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro. Él dice que el expertise es experiencia y sabiduría. Yo creo que tiene los dos, tiene expertise y tiene sabiduría. Y acaba de ser reconocido en Forbes como una de las 100 personas más creativas en los negocios en España. Pablo, un honor y bueno, pues la verdad es que esperando que hables y que nos cuentes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muchísimas gracias. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por la presentación. Antes de nada, daros las gracias por hacer este tipo de actos de divulgación financiera. Creo que son muy importantes y necesarios, sobre todo de cara a los jóvenes, ¿no? Siempre digo, y mis hijos ninguno se dedica a las finanzas ni a temas de economía. Y es muy curioso porque a pesar de eso yo les digo, sois inversores desde el mismo momento en que tenéis un salario, ¿no? Vais a tomar muchas decisiones financieras a lo largo de vuestra vida, sin ser inversores como tal, pero vais a tener que decidir si queréis o no haceros un plan de pensiones, si ese plan de pensiones va a tener que ser con más peso en renta fija o en renta variable, vais a comprar una casa tarde o temprano, o vais a decidir si es preferible alquilar o comprar, y si compráis, la duda es a tipo fijo la hipoteca, a tipo variable, a tipo mixto. Os vais a plantear un montón de dudas sobre cuándo es el mejor momento para hacer esa inversión, que es una de las más grandes que vais a afrontar a lo largo de vuestra vida. Y, por supuesto, qué hacéis con vuestros ahorros, porque lo que está claro es que con el proceso inflacionista, algo que es seguro que ocurre siempre es que se destruye capacidad adquisitiva de nuestro dinero. Por tanto, dejarlo en la cuenta corriente es una certeza absoluta de que va a perder valor, va a perder capacidad de compra y, por tanto, no invito ni mucho menos a la gente a que haga trading, o lo que llamaríamos la operativa de corto plazo. Eso es una opción más que puedes optar por hacer si te gusta o no, pero sí tendrás que decidir qué haces con esos ahorros, ese patrimonio, dónde lo colocas, cómo lo diversificas, para que al menos no pierda capacidad de compra con el paso de las décadas, ¿no? Creo que la parte formativa, antes de empezar con la presentación, es crucial. Has mencionado el tema de la inteligencia artificial. Creo yo viví la llegada de Internet, ¿no? Yo en finales de los 90, yo venía de haber estudiado en Estados Unidos en el año 84, había tenido la opción de trabajar con ordenadores cuando aquí en España no existían prácticamente, y de hecho yo quería haber estudiado informática, ¿no? Pero no había, lo que había aquí era una escuela de informática de 3 años y te decían que ibas al laboratorio, que es donde estaban un par de PCs, a hacer prácticas una vez a la semana, y a mí me dio tal bajón que al final opté por otra carrera, ¿no? Pero sí viví, ya estando en los mercados financieros, la llegada de Internet, ¿no? Y desde esa perspectiva, pienso, no acerté ni una. Si alguien me hubiese dicho en el año 99 qué va a ocurrir con Internet, era materialmente imposible calcular cómo nos iba a cambiar la vida en 25 años. En aquel momento, la velocidad de transferencia de datos era tan baja que no existía ni el concepto online, ni existía el concepto de vídeo, simplemente era comunicación vía texto. Después se fue desarrollando el ancho de banda, la mejora del hardware de los ordenadores, y aquello dio pie a la aparición, pues, de otro tipo
de productos y de hecho los grandes, los 7 magníficos que hoy lideran las bolsas, no explotaron prácticamente hasta la segunda parte, los 10 años después de la llegada de Internet, ¿no? Fue entonces cuando surgen las redes sociales, el comercio electrónico, que ha liderado compañías como Alibaba, como Amazon por un lado, o el posicionamiento de Google no ya como un buscador, sino como otra cosa mucho más potente, o Baidu en China. Hemos visto cómo ha explotado Apple, no ya la venta de dispositivos, sino la computación en la nube, determinadas tecnologías que hacían falta desarrollos de ampliación de ancho de banda brutal para que tuviesen sentido, o la llegada del mismo Netflix, ¿no? Del consumo, del entretenimiento desde una perspectiva del streaming, en lugar de, como decíamos nosotros, que íbamos a una tienda física a alquilar una cinta de VHS, de beta, o luego fue un CD, luego un DVD, pero al fin y al cabo no dejaba de ser un soporte físico, ¿no? Y eso dio pie a lo que tenemos hoy, ¿no? Que es prácticamente todo es compartible de forma instantánea, a coste cero. Puedes comprar por el mundo entero, quitándote un montón de lo que antiguamente llamábamos distribuidores, y mis hijos, por ejemplo, no entienden ya conceptos que para mí eran muy normales, como que haya oficinas bancarias o que haya que llevar dinero en efectivo o que de alguna manera vayamos a una tienda a comprar, ¿no? Porque se han acostumbrado a que todo está allí en la nube, en formato online, ¿no? Y es su tecnología. Bueno, pues yo os abro la puerta siguiente. Yo llevo más de la mitad del máster ya cursado. Es un máster que me presentó en su momento un gran amigo que se llama Pau García Milá, que es alguien que cualquiera que navegue por TikTok lo conocerá seguro, que hace unos vídeos muy entretenidos relativos a estas nuevas aplicaciones que se desarrollan en base a la inteligencia artificial, y que está además, pues bueno, el sello de garantía lo pone Microsoft, ¿no? Es vuestro mundo, va a ser vuestra vida. Yo sé que hay mucha lucha ahora sobre la regulación de la IA, totalmente necesaria por otro lado, pero nadie va a poder frenar esto que ha comenzado y nos va a cambiar la vida a todos. Yo estoy en el cenit de mi carrera profesional, aunque me puedan quedar 10 o 15 años, ya llevo casi 4 décadas, pero vosotros estáis empezando. Y creedme que aquellos de vosotros que no os pongáis las pilas con el tema de la inteligencia artificial, vais a estar muertos. Yo ya tengo personas contratadas que están trabajando en cómo mejorar el contenido en las redes sociales, en las miniaturas de los vídeos de YouTube, en traducción a otros idiomas. Si lo hago yo, que soy un dinosaurio tecnológicamente hablando, imaginad lo que tendríais que estar haciendo vosotros. Así que os animo a que, además de formaros en el aspecto relativo a las finanzas y a la economía, por favor, aprovechad esta nueva revolución tecnológica que ha llegado, porque, como digo, entre aquellos que la dominen bien y los que no lo hagan, habrá una gran diferencia en cuanto a éxito en el futuro. Dicho eso, vamos ya con la presentación. Espero hacerla lo más entretenida posible. Mi intención es que entendáis que entender el pasado nos ayuda muchísimo a prever el futuro. Evidentemente, todos podemos errar cuando hacemos predicciones sobre lo que va a pasar con los mercados financieros. Nadie tiene una bola de cristal. Pero lo que sí es cierto es que, como decía Mark Twain, la historia nunca se repite, pero muchas veces rima. Es decir, existen denominadores comunes que de alguna manera nos pueden ayudar a entender cuánto riesgo latente hay en todo momento y cuánta oportunidad hay. Porque el éxito de un buen gestor, y hablo de un gestor, no tiene por qué ser un gestor de fondos, de un gestor de su propio patrimonio y ahorros, va a depender de cómo analice la relación entre cuánto puede ganar si acierta y cuánto puede perder si falla. Ese es el éxito, no el porcentaje de acierto. Mucha gente os va a contar que un buen gestor acierta el 90% de las veces. No es verdad. A largo plazo esas estadísticas no existen. Un buen gestor lo que sí hace es que cuando gana, gana mucho más de lo que pierde cuando falla. Ese es el éxito. Yo escribí este libro de Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro, haciendo un ejercicio de mi vida profesional. No quería hablar de periodos en los que no hubiese estado, porque la idea era mostrar 3 aspectos en paralelo de lo que he vivido como gestor. Uno es el aspecto macroeconómico. ¿Qué había antes y después de cada crisis? ¿Qué se intuía y qué no se intuía?
desde una perspectiva de PIB, de inflación, de política de tipos de interés, de políticas fiscales, tasas de desempleo, situación de riesgos geopolíticos. Después llegaba la segunda parte. ¿Qué se podía haber utilizado como catalizador para detectar el inicio de esas crisis desde una perspectiva de análisis técnico, aprendiendo a leer un gráfico? Yo sé que habrá mucha gente que prefiera el análisis fundamental o el análisis macro al análisis técnico, pero realmente yo que he probado las tres metodologías, pienso, uno, que no son sustitutivas, sino que son complementarias. Dos, que existe una realidad, nos guste o no, y es que el análisis macro y el análisis fundamental te ayudan a detectar excesos por abajo y por encima de lo que sería la valoración de equilibrio de un activo, pero es el análisis técnico el que te da realmente ese punto de partida de va a comenzar a ajustarse ese exceso que hemos detectado previamente. El análisis macro y fundamental nunca te van a dar ese punto de partida de lo que llamamos el timing, de cuando comienza realmente la reversión del movimiento. El análisis técnico, no penséis en términos de, mira, un tío que se pone a mirar gráficos. No, el análisis técnico es algo mucho más bonito que eso. Pensad en términos de, cada vez que miras un gráfico estás viendo un termómetro. Ese termómetro muestra la opinión y el sentimiento del 100% de los inversores existentes en el mundo en cada momento sobre un activo. Si un gráfico muestra una tendencia al alza, es decir que hay un sentimiento positivo, que hay más compradores que vendedores, así de sencillo. Si se produce el efecto contrario, lo que tienes es la realidad, no de lo que ocurre, sino de lo que siente el mercado. Por tanto, si olvidáis el concepto peyorativo de mirar un gráfico, una formación gráfica, y pensáis en los gráficos como una muestra de sentimiento del mercado y aprendéis a leerlo correctamente, tendréis una ventaja tremenda respecto a otros gestores que tienden a menospreciar este tipo de análisis. La tercera parte del enfoque en el libro, hemos hablado de la parte macro, de la parte técnica, queda una parte crucial, que es ni más ni menos que la parte de psicología del inversor, la mía. ¿Qué pensaba en cada momento? ¿Qué me pasaba por la cabeza a finales de los 90 cuando había una burbuja brutal en Internet? ¿Qué pensaba cuando empezó a pinchar esa burbuja? ¿Qué hice? ¿Qué tipo de operaciones? ¿Dónde gané dinero? ¿Dónde lo perdí? ¿Cómo pasé por mi primera gran crisis en el año 87 cuando no tenía ni la más pajolera idea de lo que era la bolsa y sin embargo ya estaba invirtiendo con más ganas que talento? ¿Y cómo me ha cambiado mi percepción de los mercados a lo largo de estas casi 4 décadas en las que he vivido múltiples crisis, no siempre relacionadas con la bolsa, algunas veces relacionadas, pues por ejemplo, con las crisis de divisas que hubo tanto en la ruptura de las bandas, esa batalla que libró el fondo de Soros contra el Banco de Inglaterra en los 90, o las grandes crisis asiáticas de cuando se rompió la vinculación del baht tailandés, el dólar, y luego provocó la gran oleada de rupturas y de quiebras en los tigres asiáticos que llamábamos, ¿no? En el año 97, en el año 98 vivimos la crisis del rublo en Rusia, que deja a la altura del fango lo que hemos visto recientemente que ha pasado con el rublo a raíz de la guerra en Ucrania. Y crisis en el petróleo. Hay muchos factores, no solamente la bolsa, y aprender de esos comportamientos en el mercado nos va a ayudar a desvelar un poco lo que os quiero contar hoy, que es cómo veo el futuro en base a cómo vi el pasado. Así que esta presentación pretendo que sea muy suave desde el punto de vista de conocimientos, no pretendo, siempre digo que cuando hay que dar una charla, al menos es mi opinión, uno no va a lucirse, uno va a que le entiendan. Para lucirse hay otros foros. Así que si lo encontráis muy sencillo, creo que me sentiré tremendamente orgulloso, en lugar de lo contrario. Todos sabéis que la economía se mueve en base a ciclos, ¿no? Estos ciclos tienen unas fases expansivas, donde el crecimiento, que lo solemos medir en términos de PIB, Producto Interior Bruto, está creciendo por encima del 0%, y luego unas fases recesivas, donde se producen pues, crecimientos negativos de PIB o de crecimiento de la economía. Y la economía, al fin y al cabo, no deja de ser lo que producimos en términos de bienes y servicios en un periodo determinado.
Y dices, vale, ¿por qué en este gráfico donde me muestras las expansiones y las recesiones son más cortas, Pablo? ¿Siempre pasa? Digo, sí, las recesiones duran mucho menos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay unos mecanismos de estímulo que se ponen en marcha tan pronto hay un problema recesivo. ¿A qué nos referimos? En el gráfico de la izquierda, lo que vais a detectar son dos columnas grises, o en este caso hay tres, que son las recesiones. La recesión que se da en el año 2002, la recesión del año 2008 y la recesión del 2020. La primera corresponde al pinchazo de la burbuja.com. La segunda al pinchazo de la burbuja inmobiliaria que desata la crisis financiera del 2008, que nace en Estados Unidos pero que se expande a nivel mundial. Y luego tenemos la crisis del COVID, la parálisis de la economía por esta pandemia que provoca una de las peores situaciones económicas del último siglo. Las líneas de color azul y de color naranja del gráfico izquierdo lo que muestran es la evolución de los tipos de interés por parte de Estados Unidos en azul y por parte del Banco Central Europeo en naranja. Y veis cómo, bueno, ante una situación de decrecimiento económico, lo que hacen los bancos centrales es abaratar el coste del dinero para fomentar que la gente se endeude. La gente, me refiero, individuos, empresas e incluso gobiernos para llevar a cabo políticas fiscales de estímulo. Las caídas de los tipos son muy notables, desde el 6,5% hasta el 1% en Estados Unidos, vemos caídas desde el 5% prácticamente hasta el 2% en Europa. Luego llega la crisis 2008 y se repite el mismo patrón. Tanto en Estados Unidos como en Europa se desploma el coste del dinero y en la crisis 2020 no se podía bajar más el coste del dinero en Europa porque el Banco Central Europeo ya tenía las tasas de interés en el 0%, pero Estados Unidos, que había intentado volver a normalizar la tasa de interés, se ve obligado a rebajarla de nuevo hasta el 0%. A la derecha, lo que veis es la otra gran herramienta que tienen los bancos centrales. Los bancos centrales, con el coste del endeudamiento, el coste del dinero, lo que hacen es estimular más o menos las economías en función del ciclo. A la derecha lo que tenemos es algo que crean a raíz del año 2008. Cuando la crisis financiera del 2008 lleva a los tipos de interés hasta cotas del 0%, se quedan sin margen de maniobra. Hay un momento dado en que los bancos centrales dicen, ¿y ahora qué podemos hacer? Porque la situación económica sigue siendo muy mala y ya no tengo la herramienta, ya he llegado al límite que me ofrece mi herramienta. Y entonces inventan el QE o Quantitative Easing, que no deja de ser otra cosa que voy a crear dinero de la nada, lo voy a crear con mi maquinita de crear dinero y voy a destinar este dinero a comprar deuda. ¿Por qué? Porque si compro deuda, quiere decir que compro bonos. La deuda es la que emiten gobiernos, le llamamos bonos soberanos, las empresas las llamamos bonos corporativos. Y si voy a comprar este tipo de deuda, también existe la deuda hipotecaria, por supuesto, y de esa manera el precio de esos bonos sube y su rentabilidad baja. O dicho de otra manera, si yo compro deuda, abarato el coste de endeudarse. Y cuando endeudarse cuesta menos, les doy como un balón de oxígeno a las empresas que están endeudadas en una situación recesiva y permito que los gobiernos lleven a cabo políticas expansivas o de ayuda a la economía. El caso más evidente, 2020. En 2020, ¿cómo ayudaron los gobiernos gracias a la expansión monetaria de los bancos centrales? Bueno, los bancos centrales compran la deuda, la totalidad de la deuda que emiten los gobiernos y los gobiernos con ese dinero llevan a cabo programas como los ERTE en España, que básicamente es, yo no puedo ir a trabajar por la pandemia, pero no quiero que me echen a la calle. Bueno, pues el gobierno financia a las empresas una parte muy importante del coste del empleado, pese a que el empleado no está yendo a trabajar. De manera que el empleado sigue teniendo una renta para poder consumir, la empresa no tiene que echarlo, la empresa no soporta más que una pequeña cantidad del coste de no tener a ese empleado en su plantilla, y es el gobierno el que de alguna manera ensancha su espalda y dice, yo cargo todo este problema. ¿A costa de qué? De endeudarse. Pero no es un problema porque el Banco Central Europeo me compra todo ese endeudamiento que tengo que hacer. En Estados Unidos fue todavía más llamativo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos decidió enviar cheques todas las semanas a la ciudadanía. Abrías tu buzón todos los domingos y descubrías que tenías un cheque
de $500, de $400, dependiendo de cómo fuese tu unidad familiar y tus ingresos, pero en general en torno a $500, y podías ir a gastarlo aunque estuvieses en tu casa despedido. Llegó a darse la paradoja de que la clase baja en Estados Unidos ganaba más estando en su casa sin trabajar después de la pandemia que cuando unos años antes estaba trabajando. Y eso disparó el consumo. Y ya sabéis que cuando se disparó el consumo, no habiendo producción, generó inflación. Pero mirad lo que tenemos ahí delante. Tenemos una reacción de política monetaria convencional en el gráfico de la izquierda y una política monetaria no convencional. Le llamaron no convencional porque no pensaban que esto fuese a quedarse para siempre. Ya veis que desde el año 2008 nunca dejó de crecer. Por tanto, aunque le llamábamos no convencional, ya es convencional. Y dices, vale, ¿eso qué? Las líneas que son, digo, las líneas de la derecha son los balances del Banco Central Europeo en color naranja y de la Reserva Federal en color azul. Pero esto lo hicieron todos. Lo hizo el Banco de Japón, lo hizo el Banco de China, lo hizo el Banco de Inglaterra, lo hizo el Banco de Australia, lo hicieron todos los gobiernos. Entonces, vale, ¿por qué crecen las líneas? Digo, porque cada vez tenían más deuda en sus balances. Eso es lo que nos demuestra es cuánta deuda compraron. Y lo de la derecha son trillones. Estamos hablando de trillones estadounidenses o billones europeos, ¿no? 7 y pico, 8 y pico billones de deuda que tenían en su balance. Volvamos al gráfico de la izquierda. Dices, vale, ¿qué ocurre entre medias de las columnas grises? Digo, lo normal es que los tipos de interés vuelvan a subir, que se recupere la tasa normal del tipo de interés. Pero eso acaba provocando la siguiente columna gris. Y mirad dónde estamos ahora, las líneas de color naranja y azul. Sabéis que hoy el Banco Central Europeo ha decidido subir en 0,25% nuevamente los tipos de interés, con lo cual ya estamos aquí en el 4,5%. Y dices, vale, ¿crees que esto va a provocar un problema? Digo, esto combinado con lo que se ve en el gráfico de la derecha, que es que las curvas están bajando. Es decir, la retirada de estímulos, sí, claro que creo que va a crear un problema. ¿Por qué? Porque siempre lo ha hecho. ¿Dónde está realmente la crítica al modelo económico que hemos abrazado con tanta alegría durante las últimas 2 o 3 décadas? La pregunta que yo me hago no es por qué se ayudó en 2020, había que ayudar en 2020. ¿Por qué se ayudó en 2008? Había que ayudar en 2008. La pregunta no está ahí. La pregunta es, ¿por qué diablos entre 2014 y 2019, cuando no había problemas económicos, el Banco Central Europeo siguió estimulando la economía? Aquí veis en la gráfica de arriba el PIB, que es el crecimiento económico en la zona euro, era muy bueno, en torno al 2%. Y sin embargo, la segunda línea, la de color azul, veis que baja. ¿Por qué diablos bajaba los tipos de interés el Banco Central Europeo cuando había crecimiento económico sano? ¿Por qué aumentaba el balance de compras de bonos el Banco Central Europeo cuando había realmente crecimiento económico? La respuesta es porque, según el Banco Central Europeo, la inflación tenía que estar sí o sí al 2%. Es una de las mayores estupideces que he escuchado en mi vida, porque cuando se creó la regla del 2%, no se dijo que la inflación tuviese que estar al 2%. Se dijo que la inflación no debía superar el 2%. Pero una inflación del 1% era perfecta. No hacía falta llevar a cabo políticas expansivas, absurdas, en un entorno en el que había crecimiento económico. Y en Estados Unidos, ¿qué hacían? En Estados Unidos también en ese periodo 2014-2019 la economía crecía muy bien. Pero a pesar de eso, se tardó hasta casi 2017 en empezar a subir las tasas de interés. Y no se redujo el balance de bonos hasta 2018. Y dices, vale, entonces en Estados Unidos fueron más coherentes porque aunque subieron un poco los tipos y no tocaron casi el balance, al menos no incrementaron los estímulos. Los monetarios no, pero sí los fiscales. No sé si recordáis que en 2017 Donald Trump aprobó una grandísima reforma fiscal que provocó la caída del 39,6 o 0,5 al 37% en el impuesto del IRPF, pero lo que realmente fue una explosión fue la bajada del 35 al 21% en el tipo de las empresas. ¿Eso qué provocó? Según Donald Trump, iba a generar un crecimiento económico tan brutal que no incrementaría el endeudamiento, pero ya veis que el déficit de Estados Unidos a lo largo de esos años no hizo más que crecer hasta que se disparó en el año 2020. Por tanto, mientras en Europa estimulábamos desde el plano monetario las economías cuando no hacía falta, en Estados Unidos se hacía desde un plano fiscal.
¿Qué ocurre cuando, en lugar de aprovechar crecimiento económico para reducir tu endeudamiento, sigues incrementándolo? Pues ocurre lo que veis en las gráficas. La de la izquierda muestra cuál es la deuda existente en Estados Unidos en proporción al tamaño de la economía. Roza el 130%. Es decir, tienen más deuda de aquella en la que incurrieron cuando tuvieron que financiar la Segunda Guerra Mundial. Y a nivel global lo veis en el gráfico de la derecha. Y el gráfico de la derecha lo que os va a mostrar es que hemos superado la cota de los 300 trillones con T de deuda medida en dólares, serían billones europeos a nivel mundial. Si os molestáis en poner qué altura toman billetes de 100 dólares apilados uno encima del otro hasta sumar esa cantidad, descubriréis que vais camino de la luna. Es decir, la cantidad de deuda de la que estamos hablando es totalmente astronómica. Tanto que representa más de un 350% de lo que creamos de valor en bienes y servicios en la economía a nivel mundial. Debemos 3,5 veces más de lo que vale en la economía del mundo. Pensad que la deuda es traernos bienestar futuro al presente. Si yo quiero adquirir un deportivo e irme de viaje a un sitio maravilloso y hacer un regalo estupendo a mi pareja, y no tengo una renta que me lo permita hacer, puedo endeudarme, puedo pedir préstamos. Pero eso me permite consumir mucho más de lo que me corresponde en el presente, a condición de que pague luego unas cuotas por esos préstamos en el futuro. Por tanto, mi capacidad de consumo y de inversión en el futuro será menor porque una parte de mi salario lo tendré que destinar a la devolución de esos préstamos. Llevando ahora al mundo, debemos 3,5 veces el tamaño de la economía. Si a eso le añadimos que debido a fomentar un consumo para que no hubiese una recesión profunda o más bien casi una depresión a raíz del COVID, fomentamos el consumo en un entorno en el que no se producía porque estaban las empresas cerradas a raíz del COVID, descubrimos que hemos vivido en un entorno inflacionista que no teníamos niveles similares desde la década de los 80. Y eso ha obligado a los bancos centrales a subir las tasas de interés. De hecho, todavía están subiendo las tasas de interés en un entorno de endeudamiento extremo e histórico. Imaginad que todo saliese bien, que dices, bueno, ya Pablo, pero la inflación de ese 5,3 que tenemos en Europa va a revertir al 2%, como dice el BCE, para 2025. Digo, vale, supongamos, os lo voy a regalar más bonito. Imaginad que ocurre en 2024, que el año que viene estamos al 2%. Dices, vale, y que los tipos bajan al 0. Digo, pues vale, volvemos a como estábamos antes de la pandemia. ¿Qué le pasa a una economía que se endeuda tanto como la que estamos viendo que se endeuda, por ejemplo, Estados Unidos? Que no va a crecer. ¿Y cómo lo sabes? Porque ya hemos dicho que traernos bienestar del futuro al presente se hace penalizando el consumo. El consumo es el 70% del crecimiento del PIB. Si postergas el consumo, es imposible que la economía crezca. Y dices, vale, ¿puedes demostrarlo? Digo, sí, mira, el gráfico de la izquierda es Japón. Japón tenía una deuda sobre el PIB inferior al 80% en el año 92. A día de hoy tiene un 263% de deuda sobre el tamaño de su economía. El PIB, no en términos interanuales, el tamaño de la economía japonesa es exactamente el mismo que en 1992. Llevan 3 décadas sin crecer. Italia pasó de deudas cercanas al 100% a deudas que han estado rondando el 150%. Y la economía italiana es prácticamente la misma que en el año 2006-2007. Si te endeudas a partir de cierto nivel de endeudamiento, dejas de crecer. Te quedas completamente estancado. Y una economía que no crece, la única manera de evitar que colapse es con un estímulo rampante. ¿Qué es lo que hace Japón? Interviene en el mercado de renta fija, interviene en el mercado de renta variable, tiene control de la curva de tipos, mantiene las tasas de interés en el menos 0,10%, el único país del mundo que todavía tiene tasas de interés negativas, pese a que la inflación está por encima del 3%. ¿Es eso lo que queremos para nuestras economías? No. El modelo japonés es un desastre. Realmente es un desastre.
Sobre todo teniendo en cuenta que en el año 87-88 la idea que manteníamos era que Japón sustituiría como primera potencia económica del mundo a Estados Unidos. Por tanto, es un modelo del cual debemos huir. ¿Cuáles son, aplicando un poco estos conceptos, las lecciones del pasado que podemos tomar en cuenta para invertir en el futuro? La primera lección que os diría es que el mejor momento para invertir es cuando nadie quiere hacerlo. Cuando no ves el potencial. Y no es que no lo veas, es que te dan miedo los riesgos que percibes. ¿Cómo lo notas? Porque la prensa está todo el tiempo sacando titulares en contra de la idea de inversión. No hace más que subrayar lo malo, lo peor que va a estar dentro de un mes. Y dices, vale, y los analistas peor, los analistas se sienten todavía con más fuerza porque de alguna manera tienen control de lo que hablan y entonces se centran única y exclusivamente en todas esas puntas o esas aristas que hacen de esa idea de inversión algo terroríficamente malo. No ven las oportunidades. ¿Qué es eso? Eso es lo que llamamos la capitulación. La capitulación es un sentimiento ultra negativo por parte del inversor, los medios y los analistas, que todos coinciden en que la peor decisión es invertir ahí. ¿Cuándo viste eso? En 2008, a finales del 2008, había capitulación. ¿Por qué? Digo, porque yo gestionaba un fondo de 500 millones de dólares y todo el mundo que me llamaba, y no eran inversores particulares, eran inversores institucionales, es decir, bancos, fondos de inversión, planes de pensiones, otros hedge funds. Y la pregunta era, ¿cuál va a ser el próximo banco que va a quebrar después de lo que ocurrió con Lehman y previamente con Bear Stearns y con Wachovia y con Northern Rock y con... bueno, quebraron 492 entidades. Y dices, ¿cuál es el siguiente? ¿Dónde meto mi dinero? ¿Es mejor una caja fuerte en un banco en Suiza, Pablo, o es preferible debajo de la almohada? Esas eran las preguntas que se hacían. ¿Va a desaparecer el euro y vamos a volver a la peseta, al marco alemán, a la lira italiana? Ese es el clima, no donde está el suelo del S&P 500. ¿Vale? En el año 2002 también viví esa experiencia. Nadie preguntaba si había que comprar Microsoft, que había bajado más de un 70%, o si había que comprar Cisco. Cisco había sido uno de los tres grandes... era Nvidia de ahora, ¿no? Nvidia, sabéis que a raíz de la IA se le pronostica un futuro maravilloso. En aquel momento Cisco iba a ser la compañía que iba a conectar Internet en el mundo, ¿no? Cisco bajó un 90%, por cierto, en los siguientes 2 años. La pregunta es, ¿qué había ahí? La pregunta que nos hacían era, ¿cuál va a ser la siguiente compañía que va a quebrar del mundo tecnológico? ¿Qué .com va a quebrar la siguiente? Y estábamos muy cerca de los suelos de mercado. Con lo cual, si vas buscando grandes oportunidades, tienes que recordar esto. Cuando nadie quiere invertir, es cuando probablemente tienes por delante una oportunidad. Pero hacen falta más cosas. La capitulación, para que funcione, requiere de la combinación de dos puntos. Uno es una caída dramática del precio de los activos, lo cual hace que la valoración sea atractiva, ¿vale? Nadie lo compra a pesar de que la valoración sea atractiva porque el entorno te invita a pensar que se va a poner mucho peor y entonces te fijas en lo malo y no en lo bueno. Lo segundo que necesitas es la ayuda que hemos comentado antes. ¿La ayuda de quién? De los bancos centrales y los gobiernos. Cuando hay una crisis tan severa como la que hubo en 2008 y en el año 2001, 2002, nadie habla de cosas como la inflación. Lo único que hablan es cómo recuperar crecimiento económico, cómo devolver la confianza a los inversores. Y entonces se bajan los tipos de interés, se implementan políticas monetarias no convencionales y la mezcla de las valoraciones hundidas junto al apoyo al crecimiento económico finalmente provocan que se dé esa combinación perfecta para que el suelo esté cerca y empecemos a ver revalorizaciones a medio y largo plazo que a la larga se convierten en las mejores oportunidades de inversión. ¿Cómo medimos si hay capitulación? Preguntaréis. Está muy bien lo que cuentas, pero ¿cómo sé si hay capitulación? Hay ciertas cosas que normalmente en la capitulación siempre ocurren. Una, los termómetros
que yo recomiendo utilizar son la volatilidad, se tiene que disparar. La volatilidad no deja de ser un reflejo cotizado de cuánto nerviosismo hay en el mercado. Lo segundo, los spreads de crédito se suelen abrir mucho. Ahora explicaré este punto. El volumen en el proceso de venta suele dispararse y el nivel de apalancamiento se reduce muchísimo. Vamos a ver cómo estamos ahora en este ejemplo en la bolsa americana y luego os voy a decir dónde estoy invirtiendo y cómo están estos mismos indicadores. Lo primero de todo, si miramos la evolución del S&P 500 en este gráfico semanal, debajo tenéis la volatilidad. Dices, vale, ¿qué has hecho con la volatilidad? Digo, la he ganado en 3 grandes bloques. Lo que yo llamo el área de complacencia, es decir, la zona en la que la volatilidad está en mínimos. En este caso, como veis, ronda la zona del 10-12%. Hay una zona de miedo a la que suele subir la volatilidad en las crisis normales, y ahí estoy hablando de la crisis del año 97, de la crisis del año 98, las que he mencionado antes, de las crisis de las divisas asiáticas y la crisis del rublo. Evidentemente llegamos ahí en la crisis del pinchazo de la burbuja.com, en 2001, en 2003. También tuvimos esos ataques en el default de Grecia en el año 2010. Lo volvimos a vivir con la crisis periférica de los PICs en el año 2011-2012. Y luego ha habido 2 casos en los que hemos superado con creces ese nivel que llamamos zona de miedo y que le he puesto el nombre de pánico, ¿no? Que fue en el año 2008 con la crisis financiera, la quiebra del sistema financiero y con el COVID, donde vimos cómo se alcanzaban lecturas pues cercanas a los 60 y tantos, 70% de volatilidad. Con lo cual, viendo dónde está la volatilidad a día de hoy, uno diría, aquí no hay capitulación, aquí no hay sentimiento extremo, por tanto, no se da esta condición. Si me voy al segundo termómetro, que es el spread de crédito, el spread de crédito lo que nos mide es cuánta prima le exigimos al que emite la deuda respecto a cuánta prima le exigimos, voy a rehacer la frase, cuánto le exigimos que nos pague a alguien que emite deuda, pero que tiene una calificación muy buena, digamos que el gobierno estadounidense es el que representa la primera potencia económica del mundo, ¿vale? Entonces, vale, cuando el gobierno estadounidense quiere dinero y no lo tiene, ¿qué hace? Emite bonos. ¿Cuánto paga por esos bonos que emite? Poco. ¿Por qué? Porque nadie duda de que le vayan a devolver su dinero al vencimiento del bono. ¿Y cuánto tiene que pagar Argentina? Muchísimo más. ¿Por qué? Porque Argentina ya ha habido alguna vez que no ha devuelto el dinero. Con lo cual, lo que se le exige a Argentina en términos de prima es muy alto. Y a Grecia también muy alto, también hizo un default, ¿no? en el año 2010. Por tanto, este concepto lo podemos aplicar a empresas. Hay empresas como Apple que nadie duda de que vaya a devolverte tu dinero si se lo prestas, pero hay otras empresas más pequeñas con una situación financiera endeble que probablemente les vas a exigir que te paguen mucho más por el mismo préstamo al mismo plazo. Y dices, bueno, el spread de crédito entonces, ¿qué es? La diferencia entre cómo se financia el gobierno estadounidense y cómo se financia empresas de distinta calidad crediticia. Cuanto más baja es la calidad crediticia, más amplio debería ser ese spread. ¿Por qué? Porque si detectas nerviosismo en el mercado, situación compleja, tú no le quieres prestar tu dinero a una empresa que crees que no te lo va a devolver. Y si lo haces, le vas a pedir que te pague un interés brutal. El spread de crédito a día de hoy está mucho más cerca de la zona de complacencia que de la zona de estrés. Ya veis dónde va a parar en las zonas de estrés, cuando el COVID o cuando se producen algunas de las crisis anteriores. Por tanto, en el mercado tampoco se cotiza que en el mercado de crédito vaya a haber un problema. Si miramos la otra parte que hablábamos del apalancamiento, aquí tenéis un gráfico que es muy interesante que genera Lance Roberts de Real Investment Advice, donde se ve la evolución del S&P en azul y la línea de color rojo, la columna o área de color rojo muestra el nivel de apalancamiento de los inversores, es decir, cuánto piden prestado para invertir en el mercado a través, por ejemplo, de productos como CFDs o futuros. Cada vez que el mercado cae, como pasa en 2020 o cuando pasa en 2022, ese apalancamiento se reduce. Pero la pregunta es, ¿se ha reducido como pasó en 2002 o 2009 para darnos una sensación de capitulación? Ni muchísimo menos. Estamos todavía en unos niveles de apalancamiento que son de los más altos, quitando lo que ocurrió en el año 2021.
Dices, vale, pues por este lado, la sensación que transmite estos termómetros es que no es buen momento para invertir en la bolsa americana porque ni está barata, ni tenemos un nivel de volatilidad que muestre estrés, ni tampoco detectamos un estrés cotizado en la curva de crédito y tampoco en el nivel de apalancamiento. La pregunta que deberéis estar haciéndose es, ¿y por qué diablos va a tener que haber una crisis? Digo, hombre, porque hemos visto que cuando se suben tanto los tipos de interés sobre una economía ultra endeudada, la probabilidad de accidente es brutal. Y como todavía la Fed no tiene controlada la inflación en Estados Unidos y se ve obligada a mantener políticas monetarias restrictivas, lo mismo que en Europa, el riesgo de accidente sigue estando ahí y cada vez es mayor. Entonces, vale, ¿hay algún sitio donde te sientas cómodo? Esta parte de aquí pone SP500 gráfico semanal, está mal, ¿de acuerdo? Esto es el título que está correcto, donde pone Hang Seng China Enterprises Index, que es lo que muestra la línea de color azul. Y dices, bueno, yo he comprado China. Y dices, vale, pero ¿cómo se te ocurre comprar China, Pablo? O sea, ¿tú no te has enterado que hay una crisis inmobiliaria desde que quebró Evergrande y que ahora están con otra gran inmobiliaria que está a punto de hacer default y que están cayendo los precios de la vivienda? Digo, sí. ¿Y no te has enterado que han bajado la previsión de crecimiento desde el 5,5 al 4,8 recientemente? Digo, sí, sí. ¿Y no te has enterado que tienen una tasa de desempleo juvenil del 21%? Digo, sí, es cierto. ¿Y no te has enterado de que China en el plano internacional está siendo de alguna manera sustituido como gran foco de importaciones de Estados Unidos por otros países y que por tanto les va a afectar? Digo, sí, también lo sé. Lo sé. China es el coco, China es el mercado que no se debe tocar. Dices, vale. Y en términos de volatilidad, digo, China en el año pasado, a finales del año pasado, alcanzó picos. La palabra miedo debería estar aquí, la palabra pánico en la zona horizontal rosa oscuro. Está también desplazado, no sé por qué ha ocurrido. La zona entre 40 y 50 es la zona de miedo. Ya la alcanzamos a finales del año pasado. ¿Cuánto ha caído la bolsa? Un 57% desde los máximos del 2021. Es decir, en términos de valoración ha habido una caída superior a un 50%. En términos de volatilidad hemos visto un salto hacia la zona de pánico. En términos de noticias, de redes sociales, de analistas, lo único que leo es lo negativo que está la situación en China. Esa es la realidad. Digo, vale. ¿Crees que China a nivel de valoración es tentadora? Es la segunda economía del mundo y ha habido capitulación. Digo, sí, el spread de crédito en China entre lo que llamamos investment grade, que es la deuda de mejor calidad, y la deuda de peor calidad concentrada en el real estate, que es en el inmobiliario, donde dicen que hay una crisis, un pinchazo, una burbuja que va a ser el fin de China, ese spread ha recogido un incremento infinitamente mayor que el que hubo en el año 2020 en pleno COVID. El spread de crédito y la volatilidad muestran capitulación y la valoración ha caído más de un 50%. En 2022 hubo una salida tremenda de dinero de la bolsa china, cosa que no ocurrió en 2022 en la bolsa americana, donde se siguió comprando. Por tanto, en China se dan una serie de condiciones muy interesantes desde el punto de vista de que nadie quiere estar. El inversor ha abandonado este mercado y la volatilidad y el spread de crédito reflejan ya una crisis tremendamente violenta. Pero la realidad es que la curva de tipos en China no está invertida como pasa en Estados Unidos, sino que mantiene una pendiente positiva, lo cual es bueno. Y que en Estados Unidos la curva está eminentemente invertida, casi desde el primer plazo hasta llevarlo a 10 años, que es un síntoma de que va a haber una recesión económica profunda. Además, en Estados Unidos la Fed está subiendo los tipos de interés. Ya tienen los tipos, han subido más de 500 puntos básicos los tipos de interés en año y medio. Y están reduciendo el balance. En China están bajando los tipos de interés y están estimulando las economías con planes de infraestructura. Por tanto, donde está habiendo un movimiento de estímulo es en el que nadie quiere estar. Y en donde están restringiendo la ayuda es donde todo el mundo quiere estar. Y dices, vale, ¿hay alguna forma de saber cuándo va a ocurrir? Digo, no, es una inversión a largo plazo. Pero donde yo veo el potencial de crecimiento es en la bolsa china, no en la bolsa estadounidense.
Y entonces, vale, ¿cuáles son las conclusiones que uno extrae cuando analiza el mercado así? Como decía al principio, la historia no se repite nunca, pero sí que rima. En el caso de Estados Unidos y Europa, con políticas monetarias fiscales restrictivas, luchando contra una inflación que todavía es muy elevada, un nivel de endeudamiento en máximos históricos y unas valoraciones lejos de ser baratas, parece que hay un nivel de complacencia muy elevado y no da la sensación de que sea el momento de invertir. Y dices, vale, ¿y la inflación en China? Digo, no tienen inflación, acaban de estar al 0% de inflación hace un mes y medio. Y por eso pueden estimular. Y dices, vale, ¿y por qué no tienen inflación? Digo, no tienen inflación, entre otras cosas, porque no perdieron la cabeza en el año 2020 con el COVID estimulando. Pensad que en Estados Unidos se crearon el 25% de todos los dólares que existen, se emitieron en un año y medio después de la pandemia. Eso es un incremento de masa monetaria sin precedentes y también lo hicimos en Europa. Y luego enviamos dinero a la gente. Eso es lo que ha creado el problema de la inflación. Y en China no se hizo eso. Por eso ahora están en una situación en la que son los únicos en el mundo prácticamente que pueden permitirse estimular su economía, cuando los demás están poniendo zancadillas al crecimiento económico con políticas monetarias restrictivas. Veremos qué pasa con la política fiscal en Estados Unidos. Hay mucha gente que no es consciente de que todavía el gobierno estadounidense está gastando a un ritmo sin precedentes gracias a la aprobación del último plan fiscal de Biden en el año 2022. Pero no va a ocurrir en 2024 porque estaremos en año electoral y los republicanos no van a permitir que se renueve ese paquete fiscal. Veremos qué es lo que ocurre cuando no tengas el apoyo fiscal y además tengas política monetaria restrictiva. Veremos qué pasa con la deuda cuando haya que renovarla, de hacerlo desde cotas del 0% a hacerlos a cotas del 5 y pico por ciento. El mercado de renta fija en Estados Unidos creo que es una gran oportunidad en este momento. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta dónde van a llegar los tipos de interés en Estados Unidos, pero creo que ya no puede quedar mucho recorrido. Y que tan pronto se produzca una recesión económica profunda, la inflación va a dejar de ser un problema y eso va a llevar a la Reserva Federal a volver a normalizar los tipos de interés hacia cotas más bajas, lo cual provocará que el precio de los bonos suba. Por tanto, en el mercado estadounidense, pudiendo obtener rentabilidades superiores al 5%, ¿qué diablos haces pensando en comprar la bolsa? Ese 5%, hay mucha gente que te dice, 5% en el bono, la bolsa te puede pagar un 6, un 7, incluso más. Digo, ¿desde cuándo miras la relación entre las rentabilidades de dos activos sin analizar el riesgo? ¿Qué es mejor? ¿Un fondo de inversión que gana un 15% o uno que gana un 20%? Todo el mundo dice, el del 20%. Digo, te faltan datos. El del 15% no ha perdido dinero nunca. Y el del 20% ha tenido 3 años en los que ha perdido un 50%. ¿Qué fondo es mejor? Automáticamente cambias de opinión. El del 15%. ¿No? El riesgo va anexo a la rentabilidad. El bono a vencimiento no tiene riesgo, no el que emite el gobierno estadounidense. Y aquí podríamos entrar en, y si no te devuelve el dinero el gobierno estadounidense cuando se lo prestas, cuando le compras los bonos, como hizo Grecia, ¿qué? Digo, mira, si el gobierno estadounidense no te devuelve tu dinero porque hace un default, tu última preocupación es lo que has perdido en tu inversión en bonos. Porque si la primera economía del mundo no te devuelve su dinero, la depresión económica que vas a vivir a nivel global no te la vas ni a creer. Y además te diría, y no te preocupes que no puede ocurrir, porque para eso está el Banco Central, en el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, que puede crear dinero de la nada y dárselo al gobierno para que no haya default. Por tanto, no hay riesgo en la deuda estadounidense. En términos razonables no hay riesgo. Y te pagan un 5. Riesgo en la bolsa hay muchísimo. Pon en contexto ambas variables. Decántate por renta fija, no te decantes por renta variable. Al menos ese es mi consejo. Me puedo equivocar, como todos. Prefiero China a mercados desarrollados. ¿Por qué? Porque China no tiene problemas de inflación y está estimulando su economía y porque ha habido capitulación o está habiendo capitulación, mientras que en el resto no ocurre lo mismo. ¿Cuáles son las dos grandes incógnitas de cara al futuro? En primer lugar, hay un movimiento antiglobalización, ¿no? ¿Cómo va a impactar en la inflación futura? Pensad que si hay dos corrientes que han permitido que la inflación durante una década haya sido muy baja, es la tecnología y, por otro lado, la globalización. La globalización es un vocablo que se puede entender muy fácil como me voy a producir
al sitio que sea más barato. ¿Por qué? Porque como empresa, si yo fabrico en China o fabrico en Asia o en África y el coste laboral, que suele ser uno de los costes más altos para cualquier empresa, es muy bajo, tengo más margen de beneficio. Así de sencillo. Antes, que vivíamos en un entorno muy global, daba igual donde te llevases la producción, donde fuese más barata. Ahora no. A raíz de la pandemia descubrimos que tener accesibilidad a determinados bienes y servicios era muy importante y que hay veces que representan cosas que un gobierno no se puede permitir, que no te lleguen las EPIs, los guantes, las mascarillas a tiempo, las vacunas, se convierte en un dilema. Que no te lleguen los semiconductores y de repente no puedas fabricar ordenadores ni tampoco automóviles, se convierte en un problemón. Que no te llegue la energía o el gas natural, es otro problemón. De repente hemos empezado a hacer bloques, lo que llamamos proteccionismo multilateral. En un bloque, el G7. Países desarrollados, con economías que están construidas de forma muy sólida desde hace mucho tiempo, pero con un crecimiento cada vez menor. Que además se alían en el lado militar apoyando a Ucrania. En el otro bloque, los BRICS, donde tenemos Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los nuevos invitados, esos 6 países nuevos que están invitados a unirse a los BRICS a partir del 1 de enero. Y esos no ven con los mismos buenos ojos las políticas del G7. De hecho, los nuevos BRICS van a tener un control brutal de la energía, de los combustibles sólidos. Y ya superan en PIB a los famosos del G7. La globalización ya no es como era antes, ya ha cambiado. No es una apuesta, ha cambiado. Si no hay globalización, habrá menos presiones deflacionistas. No quiere decir que no considere que la inflación va a caer mucho cuando haya una recesión. Claro que creo que va a ocurrir. Pero ¿se va a estabilizar en cotas del 1% o en cotas del 3% después de que pase la recesión? Esa es una gran duda. Por otro lado, tenemos las nuevas tecnologías. Os hablaba al principio de la inteligencia artificial y cómo está y va a revolucionar el modelo económico en el que vivimos. ¿Qué creo que va a ocurrir? Por un lado, va a aumentar la productividad de una forma radical. Con mucha menos mano de obra, con mucho menos coste, las empresas van a poder hacer muchísimas más cosas y de forma más eficiente y más rápida. Por tanto, la productividad, y esto es muy bueno para el crecimiento económico, va a vivir una metamorfosis en la próxima década. ¿Cuál es el inconveniente? Que va a traer consigo, evidentemente, una dislocación del mercado laboral, ¿no? No nos va a dar tiempo a reciclarnos a mucha gente, sobre todo los que están a mitad de camino, a reciclarse a las nuevas tecnologías, y muchas empresas van a prescindir de una parte importante de sus plantillas. Y ahí está básicamente el gran punto fuerte de cualquier revolución, ¿no? Tanto si es la revolución industrial o la revolución de Internet, que cambia los paradigmas de cómo hacemos las cosas. El que mejor lea esto tiene un lugar de éxito en el futuro. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí sé es que para mí la IA es fundamental y debo aplicarme en entenderla y sacarle el máximo partido posible. Y respecto al mercado, lo que sí sé es que Internet tardó en explotar sus ventajas un tiempo. Creo que la IA va a ser mucho más corto la duración hasta que se explote las ventajas, pero hasta que sea universal probablemente tarde unos años. Entre tanto, lo que me preocupa es lo que os estaba contando. Lo que están haciendo los bancos centrales con la restricción monetaria en un mundo ultra endeudado y una sensación de que lo peor ha ocurrido ya, cuando la historia lo que te dice es que lo que estamos haciendo suele acabar bastante mal, y de ahí que sea tan prudente y prefiere inversiones como la que os comentaba en el mercado de renta fija, y cuando busque inversiones en renta variable lo haga en aquellos sitios donde detecto que efectivamente ha habido capitulación y que además es una economía que tiene mucho que decir en el mundo. No olvidemos que China es la segunda economía más grande y que se pronostica que pueda adelantar a la de Estados Unidos para finales de esta década. Creo que esto es básicamente el concepto que os quería transmitir. Espero que os haya gustado la forma de exponerlo, que haya sido tan sencilla como yo me imagino que debería ser. Y evidentemente, si no es así, pues tendré que esforzarme más. Lo veré en el feedback de vuestros comentarios
y tendré que esforzarme más por hacerlo pues aún más accesible en la próxima vez que esté ante las cámaras. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, yo creo que la presentación ha sido excelente, la explicación y el objetivo lo has conseguido, la claridad, vamos, es inmejorable y yo creo que han quedado todos los conceptos claramente explicados, ¿vale? Y además creo que todo muy razonado y con una claridad excepcional. Estamos fuera de tiempo, hay algunas preguntas en el chat, yo te voy a trasladar, bueno, pues una de las que hemos estado hablando, me preguntan en el chat que si la inteligencia artificial va a sustituir a los analistas técnicos. No sé qué opinarás de eso. Pues no digo que no, mira, yo creo que es muy curioso. Yo en los años 90 ya utilizaba un programa que se llamaba Word System, que era inteligencia artificial. Tú fíjate lo que son las cosas, ¿no? Pero claro, comparado con lo que hay ahora es totalmente ridículo, ¿no? Es como comparar un módem con fibra óptica hoy, ¿no? Creo que sí, que la inteligencia artificial va a mejorar todos los procesos en todos los aspectos, en el tratamiento de los datos macro, en la lectura de los propios gráficos. Habrá gente muy habilidosa que sacará sistemas de inversión que tipo robo-advisors de nueva tecnología que serán muy eficientes y que superarán probablemente en buena parte a lo que hacemos las personas. Por tanto, yo no me excluyo, ¿no?, de los afectados por esta nueva tecnología. Lo que pasa es que creo que también te abre otras posibilidades para hacer cosas muy interesantes con los conocimientos que tienes y ofrecerlos a lo mejor en un formato distinto a lo que hacíamos con anterioridad. Pero sí, no me cabe duda que va a dejar a muy poquita gente indiferente esta evolución. No, lo cierto es que está en todos los sectores, ha venido para quedarse y al final será una herramienta que complemente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la semana que viene una jornada sobre Legal Tech, que es precisamente la inteligencia artificial aplicada al sector jurídico, cómo también está revolucionando esa parte del sector que siempre ha sido tan tradicional. Así que yo, bueno, te agradezco muchísimo, Pablo, tu colaboración, tu intervención. Esperamos contar contigo en alguna ocasión más. Desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros agradecemos a todos los que se han conectado y bueno, os recuerdo que la formación es especialización y que forma parte del proceso de conocimiento de nuestra vida y os invito a que si alguien tiene alguna duda o quiere formarse con nosotros, podéis entrar en la agenda de la página web de la Fundación donde hay un montón de actividades gratuitas o pedirnos información sobre el máster que hemos comentado para poder ejercer el asesoramiento financiero o el análisis financiero a nivel profesional. Muchas gracias a todos. Gracias, Leonor.